de este momento. Hoy es lunes 7 de diciembre del 2020. En esta ocasión empezamos la clase Metodología de la Investigación. ¿Cuál es el objetivo de la semana y cuál es el objetivo de este día? El objetivo de la semana, escríbanlo por favor. Realizar una investigación de cuántos grupos del norte, de nuestro país fueron llamados como chichimecas. ¿Cuántos grupos de poblaciones en el norte fueron llamados chichimecas? Y vamos a ver dos videos hoy, el objetivo de la clase de hoy. Bueno, el término general ese es para la semana. Otro detalle para el reporte de la semana, escríbanlo por favor. Otra investigación. Alguien le suena su teléfono por ahí. Bien, otro detalle para investigación de la semana y reportar en su libreta es cuáles son las diferencias que hay entre las escuelas para niños o para varones y para niñas. ¿Qué les enseñaban? Hacer una reseña de las diferencias de escuelas para varones y para señoritas. ¿Qué les enseñaban? ¿Cómo los clasificaban? ¿Desde qué fecha entraban a la escuela? ¿Y cómo era considerado ese sistema educativo? ¿Cómo era considerado? Desde luego, estamos hablando de los mexicas. ¿Sale? Bien, tercer reporte de la semana. ¿Cómo se diferenciaban los niveles sociales? ¿Cómo se diferenciaban los niveles sociales en esta cultura mexica? En esa cultura mexica, antes de la llegada de los españoles, y luego, ¿cuáles eran sus nombres? ¿Cuáles eran los espacios más bajos? ¿Cuáles eran los espacios más bajos o la clasificación más baja en la, ¿cómo se puede decir? En la escala social de los mexicas. ¿Puede volver a repetirlo, profe? Sí. ¿Por qué? Por favor. Vámonos, aprendiendo detalles bonitos. Gracias. ¿Cómo se diferenciaban los niveles sociales? ¿Cómo se diferenciaban los niveles sociales en la sociedad mexica? ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál era su nombre de esos niveles sociales? ¿Por qué? ¿Por qué se les distinguía? ¿Por qué se les distinguía? ¿Y cuáles eran las castas más bajas o la clasificación más baja o la primera, se puede decir, la primera clasificación que obtenían los mexicas? Ese es para la semana, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo se entrega, profe? El sábado próximo, por favor. El sábado próximo. Ahora, van a escribir el nombre o el objetivo de la clase de hoy.
el objetivo de la clase de hoy es entender a través de un video o dos videos algo referente a la cultura chichimeca, algo referente a la cultura chichimeca, así como los buscadores académicos más importantes en la Internet, los buscadores académicos más importantes o confiables en la Internet. Entonces, preparé dos videos, culturas chichimecas, su distribución, su clasificación en el, básicamente, o su distribución geográfica, y luego vamos a hablar al último de los buscadores académicos más confiables. ¿Cuáles son los que ustedes acostumbran a utilizar? Eso ya lo vimos en la semana pasada, más o menos vamos a darle el repaso porque vamos a encaminar nuestras actividades hacia el proyecto integrador, básicamente. Y entonces en el proyecto integrador ustedes deben hacer el mejor trabajo porque ya estamos en el tercer momento y solo tenemos 2 semanas de este año para terminar nuestras actividades. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Durán Espinosa, en la clase anterior te pedí que hicieras un resumen. ¿Sí lo preparaste? ¿Qué era la clase, profe? Ya no me acuerdo muy bien. ¿A poco no te acuerdas muy bien? Cuando te saliste de repente porque falló tu comunicación. ¿De lo que era náhuatl y náhuatl? Así es. De esa clase que vimos que todavía en nuestro tiempo se habla del nahual y cómo de alguna manera estaba referido a aquellos sujetos como brujos que se transformaban y venían a molestar aquí a nuestra comunidad, ¿no? Más o menos ese es el sentido que podría tener esa tradición o esa leyenda escondida para identificar a los invasores como el pueblo que venía a someter. A ver, algo de lo que hayas escrito, coméntalo. Pues que el nahual es bueno, era una leyenda, porque así lo consideraban los del pueblo, era una leyenda que ellos rumoreaban, pero jamás, jamás creyeron que brujos chamanes se existieran y se pudieran convertir en este animal que robaba los animales, robaba cosas, y por lo regular nunca lo encontraban. Hasta que a alguien se le ocurrió seguirlo hasta donde era su hogar. Entonces, al encontrar esa vivienda, supieron que era un brujo. Entonces, desde ahí se dieron cuenta que no era una simple leyenda, sino que era real todo lo que se contaba. Pero eso fue en este tiempo ya, posiblemente siglo XX o siglo XIX, más o menos, ¿no? Porque ese señor, ¿qué oficio tenía? ¿Te acuerdas? Si no mal recuerdo, era curar a las personas, más o menos, o quitarles el poder. Al que lastimaron, al que persiguieron así como animal y lo trataron de cazar. Pues dio las ubicaciones de los demás brujos chamanes con el premio de, ¿cómo se llama? De que fuera libre. Pero uno no se quiso ir. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y entonces ese que no quiso irse, siguió haciendo de las suyas, lo persiguieron, lo trataron de cazar, y resulta que al otro día cierto señor había no abierto su negocio y se reportaba como enfermo, pero se metieron a fuerza y descubrieron que estaba herido, y este señor era el carnicero
del pueblo. Más o menos es lo que vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Sí. Más o menos. Bien. Entonces, puede ser una historia fantástica para referir la cuestión de los mexicas, cómo llegaban a hacer las guerras floridas, cómo llegaban a cobrar los impuestos y cómo se llevaban la riqueza, pero contada de una manera diferente para que la gente no olvidara a esos que se transformaban en animales y venían a robar. Es lo que las culturas sometidas más o menos podrían estar contando de las guerras anteriores. Yo así lo interpreto en términos generales. Y bueno, ya la gente que le pone su granito de arena, pues ya está refiriendo a la transformación de brujos, brujas y otras cosas, ¿no? Porque se los llevaban a los señores en el tiempo de los mexicas, a los grandes guerreros, y allá los sacrificaban. Se sabía que pues ya no regresarían aquellos a los que se llevaban, etcétera. Y entonces había toda una situación que pues estaba dentro del dominio público, pero tenía una referencia un poco diferente, de tal manera que el nahual o náhuatl, aquel que hablaba ese idioma raro y que nos venía a someter, tenía esa transformación, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esa es mi interpretación, ¿eh? Esa es mi interpretación, habría que leer un poco más. Bueno, pues vamos a la cuestión de la cultura chichimeca. Y el primer video dura casi 3 minutos y medio, de tal manera que este primer video nos va a hacer referencia a algo importante, más o menos. Entonces, prepárense. 3, 2, suban el volumen para que no tengan problema de audición. Chichimecas. Primero que nada, ¿qué significa la palabra? Chichimecas significa linaje de perros. Linaje de perros. ¿Alguien me dice qué tipo de perro es el que vemos ahí? Un xoloscuincle. Xoloscuincle. Sí, xolo de algo relacionado con niño, escuincle. Xolo, quién sabe qué, no sé qué signifique, pero escuincle, lo que más tarde llamaban al niño, ¿no? Ese chamaco es un escuincle. Pero, ¿por qué? No sabemos si nuestro lenguaje viene de esos tiempos que, bueno, continuamos. Tradicionalmente, el término náhuatl chichimeca fue interpretado como equivalente al concepto de bárbaros. Periodos históricos de los chichimecas. Los chichimecas tuvieron 3 periodos o etapas históricas que dependen de sus niveles de desarrollo y van desde el año 1000 a.C. hasta el 1800 después de Cristo. El primer periodo, llamado Venadito, se calcula que fue del año 1000 al 200 a.C. Las evidencias indican que eran cazadores y recolectores y se han encontrado vestigios de su existencia en cuevas rocosas y junto al arroyo conocido como el Venadito. En este lugar se encontraron cuchillos y se cree que estaban organizados en bandas dedicadas a la caza de pequeñas especies animales. Ahí un lago, el Venadito, pero no dan referencia de qué rumbo, nada más dicen del norte. Sale. Y a la recolección de semillas, frutos silvestres y raíces. Al segundo periodo se le conoce como huerta y se calcula que fue del año 200 a.C. al 1200 después de Cristo. Durante este periodo los chichimecas se dedicaron a la caza y a la recolección y se piensa que vivían en comunidades de agricultores más o menos estables, porque se han encontrado restos de pequeñas aldeas a orillas de ríos y arroyos. Se cree que los chichimecas fueron aprendiendo poco a poco de otros pueblos de Mesoamérica y que llegaron a cultivar el maíz y otras hortalizas, por lo que empezaron a ser horticultores. También aprendieron algunos de sus ritos religiosos, aunque no hay evidencia de alguna religión o de la adoración de algún dios en especial. Hacia el año 1200 después de Cristo, la influencia de los demás pueblos mesoamericanos hace que los chichimecas cambien su forma de vida. Se cree que hubo un aumento demográfico, o sea, de la población y... ¿Cuál es el pequeño detalle que ustedes ven de este video? ¿Alguien me puede dar un poquito de su punto de vista de este video? Leiva, Durán,
Yasmín Peralta. Pues está muy rápido. Poco a poco ocuparon toda la religión. ¿Cómo se puede decir? La explicación está muy rápida, rápida. Como si estuviéramos en los, ¿cómo se llama? En las noticias de los deportes, en la televisión. Sale, a ver. Este tercer periodo de su desarrollo se le conoce como Túnel Grande. El tercer periodo de su desarrollo se le conoce como Túnel Grande. Tunnel Graner. Observen Tunnel Graner. ¿Y qué le están haciendo? Le están poniendo un tubo, posiblemente en la garganta, lo están curando. Marca del año 1200 al 1800. Es una flecha porque aquí está el arco y aquí es una flecha, pero es muy gruesa. Después de Cristo. La cultura chichimeca estuvo conformada por 6 pueblos, cuya identidad común era ser guerreros y recolectores. Así tenemos a los Caxcane, Huachichi. Caxcane, Huachichi. A ver, vamos a ver. Repetimos un poquito esto, porque está muy rápido. No me gusta. Y poco a poco ocuparon toda la religión. A este tercer periodo de su desarrollo se le conoce como Túnel Grande y abarca del año 1200 al 1800 después de Cristo. 1200 a 1800 después de Cristo, más o menos del tiempo de los mexicas o aztecas y hasta casi... La cultura chichimeca estuvo conformada por 6 pueblos, cuya identidad común era ser guerreros y recolectores. Así tenemos a los Caxcane. Caxcane, abajo de este lado en el centro, Caxcane, Huachichi, el segundo, Tepeques, Huachichiles, Guamares, Pames, Tecuexes y Zacatecos. Los chichimecas hablan lenguas utoaztecas y otomangueanas principalmente, aunque es difícil de saber debido a la escasez de testimonios lingüísticos de los diferentes grupos. Sus prácticas religiosas se efectuaban en pequeños centros ceremoniales, situados en las pendientes de las montañas o en lugares altos. Tenían por costumbre quemar a sus muertos y guardar sus cenizas. Asimismo, realizaban entierros casi siempre en los montes, donde se colocaban ofrendas con alimentos y figurillas. Religión. Practicaban su religión politeísta en centros cívico-religiosos a través de hechiceros llamados Madai-Cojo sus hechiceros o curanderos o algo. De hechiceros llamados Madai-Cojo o de los sacerdotes. Los cronistas señalan que no adoraban a sus dioses como otras culturas mexicanas, pues podían cambiar de referente religioso o incorporar a nuevas figuras místicas a sus creencias. Los dioses principales de los chichimecas eran el dios Sirita Cherengue, el dios Bacusecha, el dios Tingarata y el dios Mibecua Ajeba. En casi toda la extensión de el dios Tingarata y el dios Mibecua Ajeba. En casi toda la extensión de la Gran Chichimeca escaseaban los alimentos. En unos cuantos sitios los indios cultivaban maíz y algunos tipos de calabaza, pero habitualmente dependían de tunas, mezquites, bellotas, semillas y raíces, así como de la caza y pesca. Los cactus y mezquites ofrecían alimentos básicos. ¿Por qué se les escaseaba el alimento, Yasmín Peralta? ¿Por qué se les escaseaba el alimento? Héctor Elías, pongan su cámara, por favor. Primera pregunta, ¿por qué se les escaseaba? ¿Qué dicen? ¿Por qué se les escaseaba? ¿No hay respuesta? Porque a lo mejor no tenían muchos recursos. Puede ser, sí, en términos generales, pero hay una respuesta un poco mejor, un poco más. Tiene razón Durán Espinosa, sí, pero hay otra razón muy importante. Héctor Elías.
geografía de la primaria, secundaria, pues porque eran del norte y en el norte son tierras áridas y al ser un poco áridas, pues no había esos recursos que dice Espinosa Durán. ¿Cuáles son los recursos? Pues agua, buen clima y otras, de tal manera que al ser Mesoamérica, una parte Aridoamérica en el norte, pues esos son los recursos más importantes, la lluvia, la buena tierra y otros elementos. Y entonces la respuesta es por pertenecer a las tribus del norte, que ahí era semiárido y árido, ¿no? Más o menos. Bien, vamos a ver el otro que dura alrededor de 5 minutos 16. Entonces, también es sobre los chichimecas y espero que no esté tan rápido porque de verdad no me gusta cómo lo dejan así. Me gusta pausadito, suavecín, más o menos, y que nos genere la oportunidad de escribirlo. ¿Cómo lo ven? Bien. Chichimecas eran un grupo indígena nómada y seminómadas que provenían del norte. La tradición cuenta que su sitio de origen fue Chicomostoc. Chicomostoc, según la tradición, y entonces ya vieron el mapa, ahí hacia arriba, y ahí mencionan que es Aridoamérica. Observen que abarcan la Baja California, el centro norte de la República actual mexicana y parte de Estados Unidos. Clima extremo, fauna escasa, cultura seminómada, porque no había lugares donde asentarse por la misma cuestión del clima y de la falta de humedad o de agua. La tradición cuenta que su sitio de origen fue Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas. De ahí se diseminaron por diferentes regiones del México antiguo y se le denominó Chicomostoc, también conocido como lugar de las 7 cuevas. Chicomostoc, 7 cuevas. Vámonos. a su extensión dominio la Gran Chichimeca. Esta abarcaba los actuales estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y parte de Coahuila. Religión chichimeca. La religión era practicada en centros cívicos religiosos. La realizaban por medio de sacerdotes, brujos o hechiceros, que llamaban Madai Cojo, que quiere decir Madai Cojo, escríbanlo por favor. Madai Cojo, el señor este que es el hechicero, brujo o curandero. Hechicero grande. Según unos investigadores, rendían culto a grande, que llamaban Madai Cojo, que quiere decir hechicero grande. Según unos investigadores, rendían culto a cuerpos celestiales como el sol y la luna. También tenían cierta adoración por algunos animales. Sin embargo, los cronistas opinaban así de sus dioses, que creen como descreen y no adoran ni aún han adorado a Dios conocido, sino hoy podría ser una piedra que encuentren o hacen y mañana otra diferente figura y ordinariamente de animales, sin permanecer en ninguna. Asociada con la religión estaba la cosecha, porque después de danzar muchas danzas, se sienta el jefe de la tribu en un banquillo y con una espina se pica en una pantorrilla, y con aquella sangre que sale rocía la milpa a modo de bendición. En sus ritos religiosos utilizaban mucho la bebida, alcohol de tuna o maguey y alucinógenos como peyote. Como se pudo apreciar, algunos grupos chichimecas no eran tan inciviles como normalmente se supone, pues si bien es cierto que su condición natural fue baja, tampoco fueron unos incultos, lo que los hace aún más destacables, pues a pesar de tener condiciones adversas lograron sobrevivir. Incluso ellos fueron quienes pusieron mayor resistencia a la conquista, tanto espiritual como material. Son distintas y hasta contradictorias las versiones que se dan sobre el significado de la palabra chichimeca. La mayoría de ellas fueron dadas despectivamente por pueblos nativos enemigos y adoptadas por los conquistadores. Perro sucio e incivil es la más común, ya fuera por el pavor o el odio que infundían. Perro sucio
por su aspecto o por su aroma. Entonces, Perro sucio e incivil es la más común, ya fuera por el pavor o el odio que infundían. Para otros significa águilas, aludiendo a su carácter belicoso y carrapaz. Algunos más lo relacionan con chichime, refiriéndose a la costumbre de ellos de beber la sangre de sus presas y quizás la de sus guerreros vencidos en algunas ocasiones. La definición más dignificante y que nos habla de su cultura es chichi, que significa el amamantado, o sea, el hijo, y mecatl, de mecate o cuenta. Así pues, chichimecatl quiere decir los hijos de la cuenta o del calendario, según los hijos de la cuenta o del calendario. Pero entonces ya cambió según lo anterior, ¿no? Del otro video. O cuenta. Así pues, chichimecatl quiere decir los hijos de la cuenta o del calendario, según fuentes escritas por Chimalpajín y otros. La religión de la cultura chichimecas se caracterizó por ser tribus bárbaras, pero tenían ideas sanas como la monogamia. Esto quiere decir que es un culto religioso sin sangre, a pesar de que su vida es como cazadores y guerreros con habilidades de combates. Los dioses de la cultura chichimeca eran los mismos de las otras tribus a quienes rinden un culto muy sencillo, y en los sacrificios se consideraron como productos de influencias ajenas a su natural modo de ser, en donde determinaron la decadencia de un pueblo de que antes eran fuertes y dominantes. Los chichimecas no poseían dioses, sino que adoraban al sol, a la luna y a algunos animales. Las ceremonias se practicaban en centros religiosos que se localizaban en las laderas de montañas. Cuando una persona moría, sus restos eran incinerados y sus cenizas guardadas, pero en algunos casos se llevaban a cabo los entierros. Uno de los personajes más importantes de la historia prehispánica es sin lugar a dudas el rey Xolotl, líder de los chichimecas. Xolotl o Xolotl. Xolotl es algo así como el corazón, creo. No es Xolotl. Xolotl, bueno, vamos a ver. Hay que hacer notar que por un lado, Xolotl fue un personaje histórico, pero también existió una deidad del mismo nombre que era el gemelo de Quetzalcóatl. Desde el punto de vista de la mitología, un dios se llamaba también Xolotl, que se representa como un perro. Este animal era muy simbólico en la cosmovisión indígena, ya que se consideraba que acompañaba a los seres humanos a llegar a Mictlán, es decir, observen este detalle y luego lo vamos a volver a pasar en otra plática diferente. Pongan atención a esto del perro que acompaña, porque también está referido a la cultura egipcia, este detalle. perro. Este animal era muy simbólico en la cosmovisión indígena, ya que se consideraba que acompañaba a los seres humanos a llegar a Mictlán, es decir, a la reunión de los muertos. Por eso en los entierros es común encontrar restos humanos junto con los perros. Nezahualcóyotl, quien era príncipe, tuvo que hacer frente a la invasión tepaneca, encabezada por Tezozomoc. Maza, que había sucedido a Tezozomoc a muerte de este en 1427, le tendió varias emboscadas, pero falló. Masla murió a manos de Nezahualcóyotl, quien, dispuesto a inaugurar una época de esplendor en el Valle de México, selló un pacto confederal, la Triple Alianza, con Itzcuatl de Tenochtitlán y Totoquiautl, señor de Tacuba. Nezahualcóyotl recibió una educación muy completa, dirigida a permitirle gobernar a su pueblo con valentía y sabiduría. Una vez que hubo recuperado el trono, demostró toda su sapiencia en el campo de las ciencias, las artes y la literatura. En el arte no se desarrollaron en gran medida. Así solo han aparecido petroglíficos y pictogramas compuestos casi en su totalidad de signos, muchos de ellos abstractos e incomprensibles, y con abundante referencia a temas esotéricos. Los chichimecas tampoco desarrollaron ningún tipo de escultura debido a su nomadismo. Las pocas pinturas, petroglíficos y pictogramas que hay se encuentran en cuevas, barracos, riscos, peñas, etc. Pues ahí está este video interesante. A mí me parece muy interesante por la cuestión de que, pues, al vivir en una zona árida, pues tenían sus problemas para la alimentación, ¿no? Y entonces, ese problema para la alimentación era muy importante, ya que, pues, tenían que moverse de un lado a otro. Y entonces, al moverse de un lado a otro, pues no tenían esa oportunidad de asentarse,
de formar grupos grandes, formar ciudades y entonces, pues, moverse. Y de modo que van a mover a 5,000, a 10,000 personas si no tienen con qué alimentarlos, ¿no? Entonces, por eso este pueblo, pues, tuvo esas dificultades. Pero hay otro detalle. ¿Por qué no viajar hacia el sur? ¿Por qué no ir hacia el sur? ¿Qué me dice Héctor Elías? Porque en el sur había, hace más frío. Relativamente, pero pues ya estaban los pueblos más organizados, con más gente relativamente, y entonces, pues como eran nativos, olían feo, estaban mal alimentados, etcétera, pues en cualquier lado los van a incomodar, ¿no? ¿O qué dices? Y entonces no eran bienvenidos. Que no era su territorio, ¿no? Además, sí, entonces, como estaban bien identificados, bien, ¿cómo se puede decir? Los conocían, los hablaban de aquellos del norte, bárbaros, y entonces, pues no les permitían llegar a tierras bonitas porque ya estaba poblado, ¿no? Y entonces tenían que viajar por el norte. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ven ese detalle? Interesante. Tenemos 5 minutos y preparen su resumen y vamos a ver los 8 mejores buscadores de la Internet y preparen su resumen para más o menos en los últimos 2 minutos hablar del resumen. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien. Pues vamos a ver los 8 mejores buscadores de académicos de la Internet. Ahí está. ¿Ya se puede ver este detalle? Sí. Ya, profe. Órale, entonces dice ahí, ¿quién me ayuda a leer los 8 mejores buscadores académicos? Un voluntario, Elías o Durán o Catherine. ¿Se ve? Yo leo, profe. Lea, por favor, compañerita. Los 8 mejores buscadores académicos. 1. Google Académico, porque el gigante de Internet conoce sus posibilidades y limitaciones. Creó un buscador aparte para el contenido académico. Muy bien, otros 2 y que lea otro compañero. Profe, no sé cómo se pronuncia el segundo. High-Beam Research. High-Beam Research. High-Beam Research y Ajá. Chemedia. Chemedia. A ver, Héctor, los 3 que siguen y Durán los últimos. El que dice está bien difícil. Redalic. Redalic Academia Edu. Me imagino educación. Sí, y luego Dice el otro es Red Seque. Bien, Durán. Cicielo y Eric. Bien. Podemos ver de los 8 mejores buscadores o 16 buscadores académicos que harán que te olvides de Google. Vamos a ver esos 16 buscadores que harán que se olviden de Google. Vamos a ver. Si nos piden identificación, no se las damos. Dice ahí, Google es el amo de las búsquedas a nivel mundial, pero le falla algo, y ese algo es la fiabilidad
de la información que recupera. Casi nada, se movió tantito, casi nada Google indexa infinidad de sitios web sin tener en cuenta la veracidad de los contenidos. Además, muestra resultados de las búsquedas en función de intereses propios, publicidad. Y luego dice, y en función de su algoritmo para la ordenación de los resultados. Todo un misterio. Hechos que hacen que a la hora de realizar un trabajo o estudio sobre determinada área, tengas que ir muy atento y separando los importantes y pertinentes, lo importante y pertinente de lo que no lo es en los buscadores. Luego vamos a leer, ¿alguien me ayuda a leer? La siguiente está abajo, abajo de vende tu carro. Pero no todo está perdido. Por suerte existen bibliotecas que pueden darte realmente la información que necesitas. Bien, vámonos al resumen. Ya nomás nos quedan 1 minuto y medio. Su resumen, alguien. Adrián Domínguez, su resumen. Christopher, Durán, Catherine. Tenemos 1 minuto. Christopher. Pues mi resumen todavía no lo termino, pero le voy a decir lo que llevo. Resumen. Sí. Chichimecas, linaje de perros. Se les conocía como perro sucio, por su aspecto y olor. Madai Cojo, hechicero grande. Y es todo lo que llevo. Muy bien, ¿qué otra cosa? Muy bien, Leiva. ¿Qué otra cosa? Tenemos menos de 1 minuto. Otra cosa importante, significativa. Pues que eran bárbaros del norte y vivían en las zonas áridas y por lo tanto no podían estar en un lugar determinado, ya que las condiciones de vida eran muy variables y otros asuntos. Por lo tanto, no podían construir grandes ciudades, no podían construir grandes centros de adoración de su religión. ¿Qué otra cosa? Hablando de religión, tenemos menos de 1 minuto. Yadira o Yasmín.